gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Asesoramiento, diseño, robustez, eficiencia. Cenor, un nombre con historia en el campo argentino. www.cenor.com.ar. Vetango presenta Ruminozyme. Mejor digestibilidad y performance productiva. Aditivo enzimático probiótico. Más información www.vetango.com. Miscorrales.com, un software que nació en el campo para ordenar y simplificar el proceso de alimentación en corrales de encierre en tiempo real. Logramos simplificar tareas, reducir tiempos, mantener un canal de comunicación en tiempo real entre el equipo de trabajo, mejorar la toma de decisiones, aprender desde nuestra gestión para generar acciones más efectivas, mejorar la rentabilidad. Miscorrales.com. Carreteles Rafaela, caravanas Datamars reutilizables con identificación electrónica mediante radiofrecuencia. Caravanas Argenflex, sistema de identificación visual tradicional, especial para feedlot, entrega inmediata. Más informes, carretelesrafaela.com.ar. FarmKeep, excelencia en bienestar animal, especialistas en instalaciones ganaderas, tecnología australiana, entregas e instalación en todo el país y Mercosur, casillas de operar, mangas, toriles, cargadores, mesas para terneros, instalaciones para feedlot y mucho más, diseños personalizados. 1 de enero, logística y transporte de Hacienda, jaulas doble piso y simples en todo el país. 23 años cargando jaulas doble piso. Operador logístico Manolo Lamas. www.1denero.com. Estamos donde usted nos necesita. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. ACA Bio transforma el grano de maíz en energía y alimentos. Burlanda húmeda y seca son ingredientes alimenticios que aportan energía, proteínas y minerales en las dietas de feedlots y tambos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitar a todo este equipo por esta jornada, ¿no? que a todos nos permite capacitarnos e intercambiar conocimientos y ver hacia dónde va esto, de dónde venimos, y el intercambio ese que siempre es muy bueno. Mi nombre es Juan Pablo Caro y le doy la palabra a mi compañero. Buen día, repetir el agradecimiento que hizo Juan Pablo a los organizadores y a ustedes por venir, y también agradecer a toda la gente de nuestra consultora, a todos los que trabajan con nosotros, porque a partir del trabajo de ellos también es lo que se generan los datos que hoy venimos a mostrarles a ustedes. La idea que nos generó Silvio con esta charla era generar la posibilidad de que ustedes conozcan la forma en la que trabajamos en el noroeste argentino, que es una región en la cual nosotros consideramos que se dan todas las condiciones para que el feedlot tome un lugar preponderante dentro de lo que es la producción agropecuaria del norte, y por qué no con el tiempo también tome un lugar importante en lo que es la producción ganadera del país. No sé si podemos arrancar.
Nosotros estamos trabajando bastante, comentarles que trabajamos, como bien dijo, todo el NOA, trabajamos en las provincias de Santiago del Estero, de Tucumán, Salta y Jujuy, y también hemos extendido nuestro trabajo para la región de Santa Cruz, hacia el oriente boliviano, porque consideramos que es una región que tiene un gran futuro. Si bien estamos lejos, ¿no es cierto?, de los centros productivos tradicionales, como es la región de la Pampa Húmeda, la región central de la Argentina, entendemos que eso tiene un gran futuro y un muy buen presente. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? Bueno, para los que no conocen, porque como decían hoy hay gente de Paraguay, de Bolivia y bueno, para algunos otros, la región del noroeste argentino está conformada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Es una región muy amplia, una región que ocupa más o menos 450.000 kilómetros cuadrados y que tiene una gran diversidad en lo que respecta a relieves y climas. Por lo tanto, también eso hace que la producción sea muy variada. Hacia el oeste, nosotros tenemos la región de la Cordillera, donde la actividad principal es la minera. Si nos vamos yendo hacia el centro de la región, es una región de valles templados, donde se dan muchas producciones intensivas ya del tipo ganadera, y fue la primera región que se desarrolló. Ahí es donde se desarrolla la actividad de caña de azúcar, la actividad tabacalera. Últimamente también se ha desarrollado mucho el tema de los cítricos, especialmente el limón. También en toda esta región, como productora de trabajo, tenemos, y no en el último tiempo ha crecido mucho la actividad del turismo, que ha generado también una gran fuente de divisas para la región. Y creo que también nos tenemos que olvidar que hacia el este de la región está la región chaqueña. Nosotros ocupamos el occidente de la región chaqueña, una región que se extiende desde el sur de Santiago del Estero y bueno, supera los límites hacia el norte del país, pero bueno, que nosotros llegamos hasta el extremo norte, hasta la zona de Tartagal. En esta región, principalmente, a partir del desarrollo de la soja RR, del glifosato, de la siembra directa, la producción agrícola ha crecido de una manera muy importante desde el comienzo del año 2000 hacia el presente, y es lo que ha permitido el desarrollo de esta región, que estaba bastante olvidada, que inclusive ha tenido un boom muy importante. A uno que le toca viajar siempre cuando salía de Salta, cómo crece, y realmente es más que importante, y estamos agradecidos a esa producción agrícola que como sabemos nosotros, el productor del campo no sabe hacer otra cosa que reinvertir en el campo. Entonces cuando le fue bien en la agricultura, reinvirtió en la ganadería y esta empezó a crecer en nuestra región. Y pasamos a ser desde un piojito, a ser un bichito más grande, y queremos ser, con el tiempo, tomar preponderancia también en la región. ¿Me pasa a la próxima? La próxima. Por eso es importante que veamos a la región del noroeste argentino en un contexto que queremos mostrarles para que entiendan por qué el feedlot va a tomar un lugar importante en la región y en el país. ¿Me da la siguiente, por favor? Vamos a ver que dentro de la región del NOA tenemos un consumo de carne no satisfecho. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como decíamos, son 5 provincias que más o menos tienen 4.750.000 habitantes, que si bien por cuestiones culturales o cuestiones económicas no llegamos al consumo promedio de la Argentina de carne por año, cuando hablábamos hace rato veíamos los gráficos que hablaban de 51 kilos, nosotros estamos por debajo de eso. Nosotros en la región del noroeste consumimos más o menos entre 40 y 45 kilos por habitante por año, pero tenemos una población, como decíamos, que no es menor y que está en constante crecimiento y que hace que digamos y con la producción que tenemos, seamos deficientes, si quiere, en el autoabastecimiento. Y si bien podemos ver acá un cuadro que muestra lo que sucede en la provincia de Salta, este es un reflejo de lo que sucede en toda la región del NOA, porque habrá provincias como Santiago del Estero que producen un poco más en porcentaje, provincias como Tucumán que producen mucho menos, y por lo tanto, en general podemos decir
que la región del NOA introduce un 40% de la carne que consume. Por lo tanto, vemos una necesidad de producir carne primero para el consumo propio y después veremos si podemos para sacarlo de nuestra región. ¿Me pasa a la siguiente? Bueno, otro de los puntos importantes, yo creo, en el contexto, es hablar un poquito de esa extensión, como mencionaba Javier, la extensión agrícola. Desde el año 2000 hasta la fecha es exponencial el crecimiento agrícola que tuvo la región, y principalmente en lo que es lo que amerita esta charla, que es nuestro insumo principal como para el feedlot, que sería lo que es el grano de maíz o sorgo, que es lo que en mayor producción extensiva se hace en la zona. Y no nos tenemos que olvidar dentro de este contexto algo muy importante como base de la fibra o de nuestra fibra para esa recría y para ese feedlot, como son las pasturas. La siguiente, por favor. Para orientarnos un poquito en esto, el norte es un régimen, digamos, monzónico. Esto quiere decir es un clima subtropical a semitropical, o sea, arrancamos hacia el sur de Santiago del Estero quizás con algo subtropical, terminando hacia el norte, en la zona de Orán o Tartagal, quizás con un clima ya bastante tropical, o sea, está más arriba del trópico. Así que tenemos temperaturas muy elevadas, veranos calurosos y húmedos e inviernos secos y fríos dependiendo de la zona donde estemos. Hay gran diversidad. Tenemos hacia el valle de Salta, en la zona de Salta capital, una zona un poco más templada, y yéndonos hacia el este de la provincia de Salta o toda la parte norte de Santiago del Estero y demás, que es una zona bastante calurosa con inviernos muy benignos, digamos, son frescos, tenemos muy pocos días de heladas. Esto hace que nosotros nos concentremos mucho, como ustedes pueden por ahí ver en el gráfico, a producir en los meses de fines de noviembre, enero, febrero y marzo. Lo que no hacemos en esos meses agrícolamente, no podemos hacer más, salvo excepciones, salvo alguna cuenca lechera o algunos lugares donde tenemos la posibilidad de hacer riego. Este riego inclusivo, zonas como Santiago del Estero, que el riego lo que más se utiliza es para la producción de hortalizas, producciones, digamos, minifundistas. En este caso, por eso, lo importante resaltar es que lo que no hacemos productivamente en los meses, en el verano, no nos sirve de nada, y si no guardamos eso para el resto del año. La próxima, por favor. Como ustedes pueden ver en este gráfico, tenemos una producción de maíz que aumentó exponencialmente desde el 2000 hacia o sea, esto es un caso de Salta que lo podemos trasladar tranquilamente hacia el resto de la región. Arrancamos en el 2000 con 150.000 toneladas de producción de maíz y llegamos al 2016, 2017 con más de 1,5 millones de toneladas. Esto, si lo extrapolamos a la región, ¿no? Estamos hablando de 4 millones de toneladas de producción de maíz. Y no es menor, fíjense en la barra que va en crecimiento hasta que en el 2013 tenemos una caída abrupta. ¿Esto qué fue? Fue una gran seca que tuvimos en el 2013. Entonces no nos olvidemos que estamos en una región, matices más, matices menos, pero que es una región marginal para la producción agrícola. Por eso es que estamos haciendo un hincapié que la producción bovina, y en este caso el feedlot, es una gran herramienta, digamos, para esta región. La próxima, por favor. Dentro de esto, como les decía, no nos podemos olvidar de un caballito de batalla que nosotros tenemos allá por el tipo de desmonte, los tipos de suelo. No nos olvidemos que tenemos suelos diversos, muchos suelos salitrosos, pero que en el mismo campo, por ahí a veces que tenemos algo de sal, tenemos muy buenas lluvias. Entonces esto hace que tratemos de buscar ese potencial de ese campo, que quizás no es bueno para maíz, o para una soja, o para un poroto, pero sí es muy bueno para mantener una estabilidad en lo que es el sistema pastoril. Las plantas, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de sistema pastoril? Totalmente distinto a lo que es esta región, por más que hay algunas introducciones de este tipo de pasturas, que son las carbono 4, las C4 o las megatérmicas. Básicamente son pasturas
de alto crecimiento en lo que es verano, otoño, primavera, verano hasta el otoño. Entonces tenemos gran cantidad de materia verde con muy buenos índices de proteínas y de energía, o sea, combinación, en donde luego de que llegan al tope de su producción, pongamos mes en el año, hablemos de mayo o junio, decaen terriblemente. ¿Qué decaen? De pasar de un 15% de proteína pasan a tener un 2 o un 3 de proteína, y entonces se torna en una fibra que como fibra sola es totalmente inservible. Entonces vamos a buscarle los matices para poder tratar de combinar y de aprovechar eso que nos sobra en ciertos momentos. Las principales, como para que tengan una idea, lo escucharon nombrar seguramente, lo que es Gatton Panic, Grama Rhodes, Buffel y Brachiarias, que depende del ambiente, depende del campo, depende de la zona, vamos adaptando una u otra pastura. La próxima. Estas son, bueno, un poco se pueden observar, la gran producción de pasto. Tenemos en Brachiarias o en Gatton hasta 20.000 kilos de materia verde, estamos sacando hasta 12.000 kilos de materia seca, entonces no es menor desaprovechar esto que nos puede dar esta pastura para hacer una fibra realmente barata. La próxima. Esto, bueno, tenía una animación para que identifiquen un poquito de acuerdo a lo que hablábamos, lluvia y temperatura. Esta es la foto que tenemos en el NOAA. Lo que es desde junio a diciembre o hasta fines de noviembre que arrancan la lluvia, es un panorama de pasturas diferidas, secas, de gran volumen, pero de muy poca calidad. Y luego esa misma pastura, ese mismo lote se transforma con 100 milímetros encima, se transforma en un vergel de pasto donde tenemos podemos hacer altísimas cargas en recría, muy buenos campos, muy buenos índices de cría y demás, y teniendo producciones realmente de materia seca muy alta. La próxima, por favor. ¿A qué vamos con esto? Lo que le vengo diciendo un poco es que quizás como hablaban en la charla anterior, es de por sí sola no nos dice nada, es ver cómo lo combinamos y cómo combinamos esto y cómo manejamos estas pasturas. Entonces de esta misma pastura podemos hacer un pastoreo directo, una recría en forma directa, una recría en verde y una recría en seco con alguna suplementación. Silos de estas pasturas, tenemos ensilados de estas pasturas que nos dieron hasta 22.000 kilos de materia verde con hasta un 40% de materia seca, eso. Y dentro de esto ya vamos mutando a lo que sería esa producción o esos mismos campos que tienen una relativamente buena producción de maíz o de sorgo como para poder guardar esa comida, para poder guardar ese alimento que tenemos que conservarlo y mantenerlo estable durante todo el año, que es en forma de silo o de rollos o de algún tipo de megafardos y demás. O directamente pasar a tratar de usar y de optimizar ese pastoreo diferido, pero con algún tipo de suplementación para poder llevar una recría eficiente. La próxima. Otro punto, como decíamos temprano, que no es menor, es la distancia a los puertos. Desgraciadamente, como región estamos lejos de donde sale la producción agrícola para el mundo y por lo tanto, me pasa la siguiente por favor, por lo tanto eso genera alguna cierta distorsión en el precio, ¿no es cierto?, de los commodities, que para el productor agrícola no es bueno. En algún momento la producción era totalmente insostenible, especialmente en lo que respectaba al maíz, y eso hacía que inclusive las producciones de soja, digamos, muchas veces no tenía la rotación que necesitaba, y eso hacía que bajen su producción. Con el tiempo se aprendió de que la rotación mínima es el 50%, o sea, un año tiene que ser soja o poroto, que también es otro producto que se usa mucho, y al año siguiente sí o sí tenía que ser maíz o sorgo. Entonces se generaba una gran cantidad de grano que era inviable económicamente, porque si nosotros podemos ver acá en el gráfico, quizás no se ve tanto, pero la línea roja nos muestra los precios pizarra, o sea, el precio FAS en Rosario, y la línea celeste nos muestra un poquito lo que es la diferencia que hay, que recibe el productor allá por el costo del flete. Allá el costo del flete, si bien, bueno, como decíamos, una región muy grande, hace variar que hoy por hoy el precio del kilo el precio de la tonelada en el flete ronde entre los 1.200 pesos, digamos, lo más cercano al puerto, hacia el sur de Santiago,
hasta los 2.200 pesos allá en el extremo norte. Eso genera una gran diferencia de precios. Si queremos podemos hablar de un precio promedio de 1.500, 1.600 pesos la tonelada en el flete. Hace que, por ejemplo, hoy la tonelada de maíz ronde los 6.000 pesos, cuando el productor puede recibir, digamos, 4.500, 4.450. Entonces eso hace que, digamos, el productor empiece a pensar, a ver, entre otras cosas, un producto más barato, tengo que transformarlo esto, porque si no, no es viable, además de generar un problema logístico. Imagínense que estamos hablando si hablamos de 4 millones de toneladas, como hablaba, estamos hablando de 130.000 camiones llevando maíz, es una locura. Entonces, aparte de ser un problema económico, también era un problema de logística para los productores y se empezó a trabajar con el tema de los feedlot y por eso es tan importante. Y si lo vemos en el gráfico, teniendo en cuenta el precio del novillo, que es la línea verde, el precio del novillo junto con el precio del maíz nos genera lo que es la relación maíz-novillo. O sea, la cantidad de kilos de novillo que necesito yo para comprar una tonelada de maíz. Siempre decíamos que el precio, digamos, del punto de inflexión rondaba los 100, 104 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz. Y como ven en la línea azul, allá por esta diferencia de precios, siempre estamos por debajo. O sea, siempre hay una conveniencia económica en la producción de carne a través del maíz. Nosotros, en el peor de los momentos, que fueron, por ejemplo, en septiembre del año pasado, o en diciembre, cuando se dieron las dos grandes devaluaciones, donde aumentó mucho el precio del maíz, lo mismo, si bien subieron, se dieron picos, ¿no es cierto?, de esa relación, la relación nunca dejó de ser mala. Y eso nos hace competitivamente, digamos, mucho más, nos hace más competitivos, por ejemplo, con respecto a los feedlots del centro del país. Esta situación no es menor y nos ayuda mucho a la hora de tomar la decisión de transformar ese grano en carne, darle ese valor agregado. ¿Me pasa la próxima? Por favor, la próxima. Bueno, junto con esto seguimos en el tema de todos esos desmontes agrícolas que en su momento se hicieron y que hacer una soja con una distancia al puerto de 1.600 o 1.800 kilómetros y hacíamos una soja de 1.200 kilos, era negocio. Eso obviamente que hoy el punto de inflexión está 1.000 kilos más arriba, o sea, una tonelada más arriba de soja. Por lo tanto, hay muchos desmontes tipo agrícolas que quedaron inutilizados o quedaron productivamente muy, muy bajos, digamos, por lo cual esto deja de ser algo bueno para la agricultura y nosotros lo tomamos como una ventaja de hacer agricultura, hacer una pastura o hacer algún cultivo para el tema de nuestro feedlot. La próxima, por favor. Esto es como para que tengan un panorama de eso que les estoy hablando. Estamos hablando de un año regular, pusimos una comparatoria de un año en particular de uno de nuestros asesorados, que le gusta mucho la comparación agrícola con la parte ganadera. Esto es tomando un lote agrícola, como decíamos, rotación de 50%, porque la verdad que haciendo esa rotación es lo que realmente ayuda, si no las producciones cada vez van en decadencia. Allí es muy importante la cobertura y se la da con el maíz. Por lo tanto, haciendo un 50% de soja a 2.500 kilos por hectárea, déjala nomás la que estaba y un 50% de maíz a un rendimiento de 5.500 kilos, que es una media bastante elevada para la zona, para la región. Nos da, no tengan en cuenta quizá el número en sí, porque esto va a variar por ahí de campo a campo, pero sí es en el mismo campo, o sea, alambre de por medio, en donde tenemos un margen bruto de 9.500 pesos por hectárea contra una recría pastoril, en donde hacemos recría pastoril en verde, también estamos utilizando el campo la misma cantidad de meses, que son 6 meses, y eso nos arroja que hacemos casi 400 kilos por hectárea, que esto si nos vamos a armar ese margen bruto, nos da un número levemente superior, pero no nos olvidemos. Acuérdense del gráfico del 2013 o de otra catástrofe que puede ocurrir con el tema seca, sobre todo allá, gracias a Dios, el tema de inundaciones en los campos no es tanto como sucede en otras zonas del país, pero sí la seca. Entonces, si nosotros nos vamos a correr ese riesgo, estos 2.500 kilos, 5.500 kilos de maíz no existen, es cero o es
un 70% menor. Entonces, esa ecuación directamente se nos hace negativa y quizás sí podemos mantener, no los 380 kilos ese mismo año por hectárea, pero sí podremos mantener unos 200 kilos, unos 250 kilos, que sigue siendo un buen negocio, digamos, para ese productor. La próxima, por favor. Y bueno, también no es menor tener en cuenta a la hora del contexto, la ubicación que tiene la región del NOA. Me pasa la siguiente. La región del NOA está ubicada, ¿me pasas la siguiente? Está ubicada, ¿no es cierto?, nosotros consideramos medio estratégica porque está, si bien como decíamos está lejos de la zona de los puertos, nosotros estamos muy cerca del Chile, de Bolivia y del norte y del oeste de Paraguay, que también son, digamos, son países que tienen una gran demanda de carne. Y además de que nosotros también estamos, si tenemos en cuenta el puerto de Iquique como una salida hacia el Pacífico, no estamos lejos. Entonces, es más que importante la ubicación si empezamos a pensar en lo que es la exportación. Además, también es bueno saber de que, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Tucumán, hoy por hoy, tiene la posibilidad de hacer viajes, digamos, que hace viajes de exportación de grandes volúmenes, o sea, sin necesidad de hacer lo que es un barco, pero también sale bastante exportación por avión desde Tucumán, que empezó con la parte de limones, con la parte de arándanos, etcétera, y que también se puede trasladar a lo que es la carne, que nos abriría nuevos mercados. Y no dejar de lado también, ¿por qué no?, empezar en algún día, cuando pensemos en el autoabastecimiento y generar un poquito más de carne, también pensar en producir para las regiones vecinas, como puede ser el norte de Córdoba o como puede ser el litoral, porque no estamos lejos y la verdad que con todo el potencial que vemos, no es difícil poder llegar en algún momento. ¿Me pasa la siguiente? Es por eso que nosotros, como consultora, tratamos, ¿no es cierto?, de cuando nos sentamos a hablar con los productores que nos llaman y que por suerte, digamos, en general el productor que nos llama tiene la capacidad o viene con el aprendizaje, ¿no es cierto?, de ser productores agrícolas muchas veces, y entonces tienen buenas ambiciones grandes, nos hace comparar, como ustedes vieron, siempre nos hacen comparar la competitividad que puede tener la ganadería con la agricultura. Y eso nos hace llegar a lo que es la ganadería de precisión, que es lo que apuntamos. Y nosotros ahí es donde empezamos a pensar en el feedlot como, digamos, la gran herramienta para complementar toda la producción que se puede dar y que se da hoy en el norte, que es la producción agrícola y la producción de pasto. Y lo pensamos porque, digamos, sabemos que tenemos insumos alimenticios de bajo costo y que lo tenemos que transformar en carne. Eso, ya sea como pasto o como un encierro de corral, nos puede generar unas recrías muy baratas, muy buenas, digamos, y buenas en cuanto a lo productivo y en cuanto a la eficiencia, ¿no es cierto?, económica, que hace que después esa recría la podamos traducir en una excelente terminación, por lo que hoy comentaba el ingeniero Pordomingo, o sea, la recría, una buena recría, después se traduce en una muy buena terminación en cuanto a calidad. Y por eso también vemos al feedlot como una necesidad también. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos como se trabajaba antes en la terminación a pasto, a la famosa terminación con Gatton Panic, digamos, nos generaba, primero que nada, mucho tiempo. La terminación llevaba 2 o 3 años, la terminación tampoco era pareja, y no era la calidad que, por ejemplo, hoy el consumidor quiere. Entonces eso nos brinda el feedlot, nos brinda esa terminación. Además de que si dejamos de pensar en la estacionalidad que veíamos, de que un verano bueno y después inviernos malos, también nos genera la continuidad en el tiempo de un producto que hace al negocio, porque la parte comercial es una de las patas más importantes que tiene el tema del feedlot. Es por eso que nosotros vemos cómo podemos, la idea es cómo generar las distintas alternativas que hagan que el feedlot se pueda introducir y que sea rentable y que haga eficiente la producción de la región. ¿Me pasas, por favor? Bueno, Hola.
Un poquito para, ya terminando el contexto de lo que es el NOA, vamos a entrar un poco a plantear 3 alternativas que elegimos como para presentarle, que están basadas, digamos, en algunos números puntuales y de casos reales, digamos, de nuestros productores y de nuestros clientes. En la alternativa 1, poniendo al filo dentro de este contexto, nosotros planteamos de hacer una recría en verde, que le llamamos, o sea, aprovechando bien las pasturas en verde, solamente los terneros comiendo pasto verde, y luego, a partir de julio, una recría de pasturas diferidas. Esto sea una pastura diferida, siempre hablando con una suplementación. Y una terminación constante, o sea, en el feedlot, con lo que logramos que, más allá de combinar factores nutricionales y demás, nosotros tenemos que tratar de combinar y transformar esto en un negocio. ¿Y qué nos pasaba muchas veces? El mismo productor agrícola del norte o eficiente que quiso diversificar y sacar la proteína en 4 patas, digamos, en forma de un novillo, y no mal sacar su producción a través de un camión de maíz que no le pagaban nada, porque recordemos que muchos de estos productores en su momento nos hablaron, tenían un precio de maíz de 900 pesos y un flete de 600. Entonces, en ese caso no sabían qué hacer y cada vez la producción era inminente seguir esa rotación, porque si no la soja del año siguiente tampoco le rendía. Entonces, eso fue una de las principales causas que se empezó a volcar muchos productores eficientes, agrícolas, pero que sí o sí veía la necesidad de hacer carne. Por ende, ¿qué es lo que necesitaba? Tener ingreso constantemente, toda la semana, todos los meses. Esta es la única forma que logramos, y para mantener negocios, allá en el norte también hay negocios, venimos de una historia de negocios con la carne bastante informales. Entonces, darle esa formalidad y con la que el mismo productor, quizás eficiente y agrícola, que hay en el norte, acá veo algunos, ese mismo productor necesita salir de esa informalidad, no está acostumbrado. Entonces, ¿cómo le brindamos esa herramienta? Necesitamos un feedlot todo el año constantemente, que saquen animales y mantener los clientes que al año redondo vengan y carguen, y no salir a buscar o a rifar nuestra mercadería en los meses que justo salga la hacienda a la venta. La siguiente, por favor. Por lo tanto, esto es un poquito lo que hablábamos. Arrancamos con un pastoreo en verde, pasando por algo intermedio y terminando con un pastoreo en diferido. ¿Esto qué pasa? Vamos desde mucha proteína, con aumentos medio diario promedio. Es muy difícil manejar las explosiones de pasto que tenemos en el norte en el verano. Entonces manejamos con cargas altas, pero en este caso manejamos campos que ocupamos un 40% de la superficie en verde y un 60% lo dejamos para diferido para hacer una suplementación. En el transcurso de eso, si arrancamos con pasturas de un 12 hasta un 15% de proteína y terminamos, como le dije, en un 2 a un 3%. Entonces teníamos que nivelar esos niveles de proteína o regular ese pequeño rumen aportando una suplementación. La siguiente. Como es este caso, por ejemplo, puntual, es en diferido y para que vean una suplementación bastante simple. En este caso el productor era poroto, que era un descarte de todo el poroto, de la producción de poroto negro que hacía, una mezcla vitamínica mineral con algo más de proteína, y en este caso ya empezamos en cierta época del año ya a suplementar también con algo de energía, como ven en el caso de maíz. Pero hay distintas alternativas, no me voy a meter en ese caso. La charla anterior dijo hay un montón de alternativas. Lo que sí es buscar esa combinación y tratar de que esa recría sea lo más eficiente posible y de que ese animal así me aumente 500 gramos, 600 gramos o 800 gramos, pero que sea constante y no tengamos picos de 800 gramos, luego pierden kilos, vuelven a ganar 500 gramos y demás. Nosotros con estos niveles estamos manteniendo unos 500 gramos solamente en verde y hasta 700 gramos con alguna suplementación. Así que... Acá, digamos, son los números, ¿no es cierto?, de
ese establecimiento es para mostrarles cómo, por ejemplo, los márgenes son muy, muy buenos. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, que este es un campo bastante, para lo que nosotros llamamos allá, es chico, o sea, es una superficie, digamos, que es muy difícil conseguir rentabilidades con la parte de la agricultura. Y vimos la forma de darle valor agregado con este pastoreo en verde en la mitad del año y pastoreo en diferido y con suplementación en la mitad más seca. Y eso nos generaba, como ustedes pueden ver ahí, producciones muy interesantes, producciones producciones que generan un margen bruto final, si quieren, por hectárea de 11.000, porque eso siempre está terminado, ¿no es cierto? Eso está terminado siempre en el feedlot, donde un feedlot de 85 días y con margen bruto que quizás no es el mejor. Pero bueno, eso, digamos, cuando se apoya en una recría, que es lo que nosotros tratamos de hacer, una recría barata, con pasto y con suplementación, hace que, digamos, los números sean muy buenos, sean bastante buenos. Lo que sí vamos a ver que, por ejemplo, el margen bruto en la parte de diferido, digamos, es un poquito superior, pero bueno, tiene un costo también más importante. Y no solamente en costo tiene que ver con respecto a la materia prima que utilizamos, sino también con la logística, allá también un tema de cómo yo traslado, ¿no es cierto?, el suplemento al campo, y eso tiene un costo que es de energía y de mano de obra. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero en estos establecimientos que no son muy grandes, no son muy extensivos, hacen que, digamos, en general, el establecimiento o la empresa, ¿no es cierto?, se transforme en rentable. Y estos son números muy interesantes porque allá un establecimiento de 600 hectáreas, que era antes que se dedicaba a la agricultura, hoy está tendiendo a desaparecer, ¿no es cierto?, por lo que todos sabemos, donde la globalización y todo esto hace que, digamos, los productores grandes empiecen a absorber a los chicos. Y este es el típico caso del productor agrícola que tiende a desaparecer. Y de esta manera generamos, ¿no es cierto?, que el productor siga trabajando y con buenos márgenes y que le permiten, digamos, mantener una empresa de una forma muy interesante. Vamos a ver ahora otra alternativa. La alternativa número 2 planteada es un filo convencional. A ver, lo que sí es, quizás está muy, nos pasa mucho a nosotros cuando nos dicen feedlot, y siempre nosotros tenemos el concepto allá, es que arrancamos con 150 kilos, 160, 180 kilos y terminamos cercano a los 400 kilos. Pero bueno, sabemos muy bien que acá es la última etapa, o esa etapa de terminación, esos últimos 70 o 90 días, es lo que normalmente se llama feedlot o el engorde corral. En este caso nosotros es plantear totalmente el animal con su recría de aproximadamente 120 días, 130 días y su terminación de 60 a 70 días en la etapa de terminación. Esto, la siguiente, por favor. Esto es básicamente, eso es una fotografía por ahí tomada aérea de todo del mismo campo, en donde directamente entra el animalito con una dieta de iniciación o de recepción, con altos niveles de proteína, y luego va variando hacia una recría macho o una recría hembra, donde tenemos que sí o sí dividir básicamente por los niveles energéticos, digamos, de esa dieta o lo que requiere ese animal para no engrasarse básicamente, y terminando con una dieta de terminación. Pero bueno, estos ingresan y salen, estos ciclos aproximadamente son de 180 a 190 días. La próxima, por favor. Esto es un poquito, no los mareos, son 4 cuadros distintos, lo que le acabo de decir. Arrancamos con lo que es una dieta de iniciación, una de recría macho, recría hembra y por último una terminación. Esto un poquito para englobar, quizás, no, volvela por favor a la anterior. Esto un poquito para englobar en el cuadro amarillo, para darle y que tengan una noción quizás lo que nos cuesta hacer un kilo o lo que nos cuesta hacer una dieta. Esto es un campo, es una dieta que se está usando y es un campo donde lo principal, lo que siempre nos dicen es que seamos bastante prácticos y la simplicidad ante todo, pero que bueno, obviamente que eso lleve a una eficiencia. Tratamos de buscar, por eso es que ven una dieta solamente con 4 componentes, que es un silo de maíz, el grano de maíz, un speller de soja, que es la soja estrujada,
y un núcleo comercial vitamínico mineral que arrancamos sin urea y terminamos con la urea dentro de ese núcleo, o sea que la proporción es muy, muy baja. Esto es para que vean, tengan una noción, el costo de lo que nos sale a hacer un kilo de silo, que es de 95 centavos, eso está actualizado del último silo que terminó hace una semana. Materia fresca. Con una materia seca de un 38%. Entonces eso nos llevó, ¿cómo llegamos a ese costo? Con 35 toneladas de materia verde. Un costo de maíz, que en ese caso puntual es un campo cercano a Rosario de la Frontera, al sur de Salta, está el flete en 1.500 pesos, por eso está el maíz conceptuado a 4.500 pesos, un speller de soja, que sí es lo que se consigue en la zona, que en este caso hacen Fasón, y un núcleo vitamínico mineral que está a un precio promedio. Esto llegamos a un costo de promedio en esos 180, 190 días de 35 pesos con 23 centavos. Eso es nuestro costo. Que aproximadamente eso, trasladándolo, ya que son dietas desde una iniciación de recrías machos, de recrías hembras, donde no podemos acelerar ese engorde, digamos, es por eso que tenemos, para que ustedes tengan en su cabeza que con esa plata están haciendo 1 kilo de carne. La próxima, por favor. Bueno, acá lo que también vemos, ¿no es cierto?, el resultado económico de ese mismo establecimiento. A ver, lo que decía Juan también recién es más que importante. En este caso estamos trabajando con esas materias primas, lo cual no quita que haya otras como fuente de proteína principalmente, como es la burlanda, como puede ser el gluten feed y otros productos que pudiéramos utilizar. Pero bueno, esto es un número para que ustedes vean y vemos, digamos, lo que le decíamos temprano. El feedlot es bastante competitivo gracias, ¿no es cierto?, a ese precio bajo de los insumos. Entonces ustedes podemos ver que que en este caso básicamente hacemos una recría donde la principal fuente, digamos, de comida es el silo, que es un silo de alta calidad que nos genera aparte muy buena fibra, para todo lo que, por ejemplo, hablaba hoy el ingeniero por Domingo y todo eso. Entonces nos genera una muy buena recría que se termina en un muy buen engorde de calidad. Y lo más importante de esto es que si nosotros tenemos en cuenta, el costo del kilo es de 41 pesos, cuando nosotros lo vendemos a 63. Ustedes pueden ver que, digamos, es muy rentable el negocio hoy como está, a pesar de que el precio del maíz, digamos, no es lo más bajo que hay. Imagínense cuando el maíz era mucho más barato. Y por eso que es importante, ¿no es cierto?, trabajar bien, porque cuando nosotros trabajamos en ciertos volúmenes, en ciertas cantidades, digamos, tratamos de mantener la eficiencia para poder llegar a esos números y poder tener márgenes brutos que le permitan al productor decir, transformo este grano, me conviene esperar 180 días para transformar ese grano en carne. Y tenemos márgenes brutos, como ustedes pueden ver, de 3.500 pesos hoy por cabeza. Este es un establecimiento que cerramos números, por ejemplo, para una reunión CREA y donde nos dio estos números. Entonces, es más que importante los números que se pueden manejar allá en la zona. La próxima. Y la última alternativa, que es quizás la que a nosotros nos resulta más productiva, más eficiente, que es el mismo feedlot, como en el caso número 2, manteniendo esa recría y esa terminación, que esto nos permite comercialmente salir, ordenar nuestras ventas y mantener una venta estable y una calidad de carne estable, pero con los meses de verano en donde hacemos una recría eficiente, quizás con el doble de carga de lo que podemos hacer en otra recría donde tenemos que dejar un pasto diferido. Entonces, nos comemos todo el pasto en 5 o 6 meses, va a depender mucho de la lluvia, o sea, eso es lo que básicamente se hace. La próxima, por favor. Esto sería un feedlot funcional. La idea era que mediante las imágenes vean un feedlot funcionando todo el año. Bueno, la foto la imagen no ayuda en este caso. Es un campo donde, en ese caso puntual, estamos hablando de 4,5 a 5 terneros por hectárea. Digamos, esa es la carga que recibe, en donde hacemos lotes de 1.000 terneros instantáneos, con lotes de 50 hectáreas de pasturas, en donde van rotando, van haciendo una rotación por los lotes. Cada lote tiene su aguada, entonces eso nos demuestra que ganamos gramos muy baratos y muy eficientemente. La próxima. Acá, bueno, no redondear tanto en números, pero esto nos muestra un poquito cómo es esa producción eficiente de la que hablaba Juan. Nosotros acá, en este campo, en el último ciclo, esto se cerró los números 2017-2018, esto viene a ser, digamos, de la temporada anterior.
redondeamos los 400 kilos de carne por hectárea. Consideramos que es algo muy, muy bueno. Y ahora sí, donde nosotros vemos, como si usted, no sé si se llega a ver, pero podemos ver allá que hay una ganancia de área promedio de 430 gramos por día. A ver, nosotros podemos pensar, ¿es bastante poco eficiente o no? Pero a partir del uso de lo que es la identificación electrónica, pudimos ver también de que esos 430 es un promedio, y nosotros empezamos a conocer aquellos animales que sí nos ganan 800 gramos y aquellos que nos ganan 300. Y a partir de ahí también podemos empezar a mejorar también el tema de la compra, y seguramente esto se va a hacer más eficiente. Pero así todo, llegamos a producir 400 kilos de carne por hectárea en campos donde, como les decía, podemos competir con una agricultura de mediana calidad y nos permite ser muy rentables. Muy rentables, si me pasan el siguiente, ahí podemos ver los márgenes brutos de esa empresa, que es una empresa que está ubicada en el norte de Santiago del Estero, cerca de la Villa Nueva Esperanza, y como le decíamos, como son del año pasado y realmente la inflación aquí no, los números, digamos, nos pueden mentir, trasladamos esos números a valor dólar, y si ustedes ven, digamos, el margen bruto por hectárea de casi $1.000 por hectárea, es algo muy bueno, ¿me entienden? Entonces estamos hablando de una producción que genera, a este tipo de productor le dice, a nosotros nos decía la semana pasada, ¿no? Aquí yo no siembro más, aquí no tiene sentido sembrar más, sigamos produciendo de esta forma, porque realmente los números que ellos obtienen son muy buenos. Además de todo esto, en ese campo particularmente, como veíamos, es una recría muy interesante, empezamos a hacer ya este año una recría un poquito más larga, y ya estamos incursionando también en el tema de la exportación, que nos ayuda mucho por el tema de genética que tenemos, la genética que utilizamos, que son las razas cruzas, las razas sintéticas, o sea, Bradford y Brangus, que gracias al trabajo, ¿no es cierto?, de los cabañeros, etcétera, estamos trabajando con muy buena genética, nos permiten buenas ganancias y una muy buena calidad de carne. Y bueno, y como decíamos, tenemos márgenes muy, pero muy buenos que se pueden repetir. Eso es repetible porque no lo tenemos solamente en un campo, sino que lo tenemos en varios, ¿sí? Entonces, esto es más que nada lo que queríamos mostrarle, cómo se produce en el norte. ¿Me pasa la siguiente? Nosotros consideramos que la producción es muy buena, un poco lo que decía Silvio cuando nos fue a conocer el trabajo, y realmente es más que interesante. Y por eso, un poco para concluir la charla de hoy, creemos que contamos con un extenso territorio, con una aptitud agroecológica más que nada importantísima para desarrollar la recría pastoril, que a su vez, correlacionada con la producción de maíz y sorgo, que es necesaria para rotar con la soja, que es el producto agrícola, digamos, más rentable, y que después se nos complica a la hora de comercializar ese grano. Entonces, combinamos eso y lo podemos transformar en carne. Esto hace que haya un contexto muy favorable para la instalación de los feedlots, que se complementarían perfectamente con los productores agrícolas. Además, vuelvo a decirle, el complementarnos con el productor agrícola nos ayuda mucho porque tiene otra mentalidad, tiene la mentalidad de medir, tiene la mentalidad de siempre producir un poquito más, y eso nos ayuda a lo que decíamos, queremos obtener la ganadería de precisión, que es lo que le hace falta a la Argentina. ¿Me la muestras, por favor? Hay existencia de tecnología disponible a nivel nutrición, como hoy decía, el uso de los probióticos, las enzimas, los antibióticos, etcétera. También tenemos el uso hoy por hoy cada vez más común de la identificación electrónica, que nos ayuda, junto con los sistemas de gestión, a ver dónde están los problemas, a identificar los problemas y en base a eso también, digamos, corregirlos, y que nos hacen, que son muy utilizables, o sea, ya no están lejos. Antes pensamos en la caravana electrónica como algo lejos, y hoy estamos usando, no es caro, se puede utilizar, por decirle un ejemplo. Entonces, toda esa tecnología la podemos utilizar y nos va a ayudar siempre a mejorar, ¿no es cierto?, la producción. Hoy por hoy, digamos, podemos decir que la industria frigorífica es el único, llamémosle problema, la única deficiencia. Pero bueno, hay una industria frigorífica que tiene posibilidad de crecimiento, que si se instala, que si se mejora, puede llevar al agregado de valor, la generación de empleo y, ¿por qué no?, al ingreso de divisas por exportación el día que mañana podamos, ¿no es cierto?, autoabastecernos y producir un excedente. Bueno, un poquito como para cerrar, perdón, Silvio, era por ahí pasarle a continuación un pequeño video que engloba un poquito lo que hablábamos, espero que funcione. Un poco de un campo realmente productivo, que entienden cómo son las cosas, que quieren producir eficientemente, que quieren que invierten en lo que es tecnología, que ya tienen implementada caravanas electrónicas, que tienen
unas muy buenas instalaciones para el manejo, muy buenos corrales, pisos, comederos, trabajan en la dieta, en el personal, capacitan, entonces, y están ubicadas, son del norte y están ubicados en el norte, y era un poquito como para englobar que desde el norte, por más que estamos un poco más atrasados en todos estos temas, a la par de lo que sería la zona central del país, pero que realmente estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a escuchar todas las mejoras que podamos hacer y cómo ir creciendo y siendo más eficientes, ¿no? Para invitarlos a ver un poquito el video que no pudimos ver en la presentación, en el cual muestra la actividad de una empresa que se llama Agropecuaria Yucham, que digamos, consideramos que uno de los productores que está buscando lo que decíamos, la excelencia, la ganadería de precisión, y que ha apostado mucho al desarrollo del filo en su propio campo. Ellos son muy buenos productores agrícolas, son, calculo yo, los mejores productores agrícolas de la provincia de Salta. Hacen todo con excelencia. Y eso están trasladando de la parte agrícola a la parte ganadera, y es lo que vamos a ver. Muchas se desarrolla la actividad esa. Bueno, es cortito, pero básicamente era mostrarle un poco eso. Espero que les haya gustado.